Dios nos bendiga en este día, queridos hermanos. Les invito a que me acompañen a una breve oración. Bendito Dios, en este día una vez más te damos las gracias por esta oportunidad que nuevamente tenemos de poder estudiar tu palabra el día de hoy. Ayúdanos para que podamos realmente tener una buena reflexión que nos ayude a hacer los cambios necesarios y a preocuparnos para compartir este aprendizaje del día de hoy con otras personas. Te rogamos pues tu presencia en nuestras vidas cada día de vida que nos des y especialmente en este momento que queremos estudiar tu palabra. Te damos las gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca del tema cuál debe ser el carácter del cristiano. Y estamos en la última parte, este punto en el que decimos que podemos tener carácter sin dejar de ser cristianos. Y estamos viendo algunos aspectos muy importantes que la palabra del Señor nos enseña, que Dios nos ha dejado para que estos aspectos nos puedan ayudar a controlar nuestro carácter, que a veces puede ser bastante fuerte, hablando de esa parte que pues a veces nos causa muchas dificultades, como es el enojo o la ira. El día de ayer estábamos analizando de que para poder tener control sobre el enojo y los conflictos que provocan el enojo, debemos tener paz. Y hoy vamos a estudiar una palabra que yo pienso está muy relacionada con esa palabra paz, que es paciencia. Siempre allí en Gálatas capítulo 5 y el verso 22 habla de que debemos tener paciencia. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios es un Dios de paciencia, pero Él mostró en muchas ocasiones con el pueblo de Israel enojo, ira, pero es un Dios de paciencia. Miren lo que dice la palabra en Romanos en el capítulo 15 y el verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, el Dios de la paciencia, dice el apóstol Pablo, y de la consolación, nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros buscáramos una definición para este concepto de paciencia, podríamos encontrar que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas que nos eh, pueden hacer enojar, que nos pueden hacer sentir ofendidos. Pero si nosotros tenemos paciencia, según esta definición, podemos tener la capacidad de tolerar todas esas cosas con fortaleza, sin quejarnos y sin rebelarnos. Quizás otra definición podría ser que la paciencia es uno de los valores humanos que nos ayudan a tolerar, tener comprensión, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza y por ende sin lamentos. Esto es posible porque uno aprende a actuar acorde a cada circunstancia, moderando nuestras palabras y la conducta que vamos a presentar cuando estamos ante una situación que nos hace sentir enojados. Entonces, muy importante este concepto que la palabra nos enseña en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es muy importante que nosotros podamos tener paciencia porque seguramente va a haber muchas cosas a nuestro alrededor en nuestras vidas, con las personas que nos relacionamos cada día, que nos van a causar irritación, nos van a causar mucho enojo. Por lo tanto, la práctica de la paciencia nos va a ayudar. En la palabra de Dios hay otros pasajes como por ejemplo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el verso 20 dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Aquí está hablando Pedro de que Jesús cuando murió bajó a las profundidades y predicó a los encarcelados, dice.
Pero dice que esto sucedió en el espíritu de Noé cuando esperaba, dice, la paciencia de Dios en los días de él. Recuerde que la palabra dice que Noé predicó por más o menos 120 años y todo ese tiempo Dios estuvo teniendo paciencia para ver si aquellas personas se arrepentían, pero no sucedió. Aquí mismo en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro dice otra cosa muy importante: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí en estos dos pasajes vemos que a pesar de que Dios es un Dios que se enoja, que se aira, pero tiene mucha paciencia, si no nosotros ya no estuviéramos aquí, y Él va a tener paciencia con nosotros siempre, ¿verdad? Así que yo le animo, hermano, a que podamos practicar este concepto que es tan importante como lo es la paciencia. Que Dios le bendiga y nos ayude a todos a poder tener paciencia en los momentos en los cuales sentimos que estamos enojados, estamos molestos por alguna situación. Bendiciones, hermanos. Su hermano en Cristo, Arturo Torres.